Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Clases Fáciles. Vamos a tratar de resolver el siguiente juego o enigma matemático. Estamos con un rectángulo compuesto por dos filas y tres columnas y en todas las celdas tenemos un número a excepción de la columna inferior derecha en la que tenemos un interrogante. Tenemos que tratar de encontrar una lógica explicativa a los números que tenemos en las celdas en las que sí que tenemos números, por qué están distribuidos de esta manera, por qué son precisamente estos números y no otros, y a partir de esta lógica explicativa o de esta clave o de este patrón que pudiéramos encontrar, aplicarlo a la celda en la que tenemos el interrogante y así saber qué número debemos de colocar en lugar del interrogante. Empezamos con una cifra de dos dígitos, con un número de dos dígitos o con un número de dos cifras. Luego ya pasamos a números de una cifra. Vemos que hay un orden decreciente en la primera fila y en la segunda fila también. Y si esta segunda fila fuera continuación de la primera, el decrecimiento no seguiría porque aquí tendríamos un 4 y aquí vencíamos un 5. Pero el hecho de pasar de aquí a aquí es una convención. Puede que no sea así. Puede que tenga relación los en la columna los números de la fila superior con los números de la fila inferior. Es decir, que haya una relación de celda de columna en columna. Vamos a ver, en la primera fila encontramos cierta lógica. Vemos que se divide por 2 el número anterior de la celda anterior y luego en la celda siguiente se divide el número también por 2. Es decir, 16 lo dividimos entre 2 y obtenemos el número 8 y 8 lo dividimos entre 2 y obtenemos el número 4. Pero esta lógica, que funciona muy bien en la primera fila, no la podemos aplicar a la segunda fila, porque del 5 pasamos al 3. Y 3 no es la mitad de 5. Entonces no tiene sentido aplicar la misma lógica de la primera fila a la segunda, porque ya vemos que el 3 no es la mitad de 5, como sí que era 8 la mitad de 16 y 4 la mitad de 8. Vamos a ver si encontramos otra explicación. Ya que a nivel de fila no hemos tenido suerte en encontrar un patrón explicativo, aunque sí que lo hemos encontrado en la primera fila, no lo hemos podido aplicar en la segunda, vamos a ver si a nivel de columna encontramos alguna lógica. Del 16 pasamos al 5. Perdemos 11 unidades. Y del 8 pasamos al 3, perdiendo 5 unidades. Bien. El 16 lo podemos dividir porque debajo tenemos un número pequeño y entonces o restamos o dividimos para obtener desde las celdas superiores las celdas inferiores. Lo que pasa es que aquí la resta es 16 menos 11 y aquí es 8 menos 5. Entonces de 11 a 5 no se aplica la misma diferencia. Pero si hiciéramos la división, el número podríamos obtener un número cercano a 5 dividiendo 16 por uno de sus divisores. Es decir, de uno de sus de un número que dé 0 en su división. 16 dividido entre 4 da 4, no da 5, pero a lo mejor a ese 4 se le añade una unidad para que aparezca el número 5 aquí. Entonces 16 dividido entre 4 es 4 más 1, 5. Y 8, si lo dividimos entre 4, es 2. 2 más 1 es 3. Entonces,
hemos encontrado una lógica que explica las dos primeras columnas y que por tanto podremos aplicar a la tercera. Es decir, si llamamos a los números de la primera columna X, a los números de la segunda columna Y y a los números de la tercera columna Z, tenemos que X, si lo dividimos entre 4 y a ese resultado le sumamos una unidad, obtenemos el número que hay en la tercera columna, que hemos decidido llamarlo Z. Y nos funciona, porque en la primera columna 16 dividido entre 4 más 1 es igual 16 entre 4 es 4 más 1, 5. Es decir, esto tenemos que es igual a 4 más 1 es igual a 5. Y es lo que ha ocurrido. Esto le vamos a llamar, esto es la primera columna. Primera columna. En la segunda columna aplicamos la misma fórmula y tenemos que 8 dividido entre 4 más 1 es igual 8 dividido entre 4 es 2 más 1 igual a 3. Y así obtenemos la segunda columna. Y en la tercera columna tenemos que 4 dividido entre 4 más 1 es igual a 4 dividido entre 4, 1 más 1 es igual a 2. Por lo tanto, el resultado es el número 2. Es el número 2 y es el que tenemos que colocar. Y de esta manera, este es el resultado de nuestra tercera columna. Pues nada más. Si te ha resultado útil e interesante este vídeo, por favor haz clic en el like y si te suscribes al canal te lo agradeceré mucho.
Recuerda que estos vídeos son muy útiles para mantener activa y fuerte y ágil la mente, y que ayudan a fomentar la inteligencia. Así que te invito a que sigas practicándolos y ejercitándolos. Nada más, muchas gracias por la atención y hasta pronto.